Clara había aprendido a coexistir con el eco perpetuo de lo que no era, de lo que le faltaba, de su propia y dolorosa invisibilidad en un mundo que giraba en torno a la opulencia del apellido Duval, un nombre que resonaba con el peso de la tradición y la fortuna, y al que ella sentía no pertenecer. Del todo, como una pieza que no encajaba en un rompecabezas perfecto. Su vida era una costura de remiendos y privaciones silenciosas, un tapiz deshilachado de esfuerzos y humillaciones diarias, un contraste lacerante y constante con el brillo desmedido en el que su hermano mayor, Gabriel, y su esposa, Laura, se movían con una ligereza ofensiva, como si el aire mismo les perteneciera, como si hubieran nacido para dominar. Cada día era un recordatorio visceral de su posición de subestimación, de su existencia precaria en los márgenes de una sociedad implacable que valoraba la riqueza, el linaje y la apariencia impecable por encima de la bondad, la resiliencia del espíritu y la verdad intrínseca del ser humano. Su rincón en la vasta mansión de los Duval, el hogar ancestral de la familia, no era un refugio ni un santuario. Era un pequeño cuarto en la parte trasera, con una única ventana que daba a un muro de piedra cubierto de hiedra silvestre. Un espacio exiguo, sombrío y húmedo, que olía a encierro, a Iuseoni. Polvo acumulado en los rincones y a los sueños postergados de una vida que nunca fue, de un futuro que se desvanecía en la penumbra de la indiferencia familiar. Las manos de Clara, a sus 30 años, no eran las de una mujer que vivía en el lujo, dedicándose al ocio y la belleza. Estaban ligeramente curtidas, con las venas marcadas y los nudillos ásperos, una consecuencia visible de décadas de dedicación a los hobbies poco rentables que compartía con su padre, como la jardinería meticulosa o la restauración de viejos libros y manuscritos, oficios que, irónicamente, le habían enseñado a ver la fragilidad de la vida y la verdadera esencia de las personas y las cosas, más allá de sus títulos nobiliarios o sus vastas fortunas. Llevaba ropa sencilla, a menudo heredada o comprada en mercadillos benéficos, descolorida por el uso incesante y el lavado a mano, con alguna que otra costura remendada con hilo de otro color, un testimonio de su ingenio y su falta de recursos, que contrastaba de forma hiriente y dolorosa con los tejidos suntuosos, las sedas brillantes y las joyas deslumbrantes que lucían Gabriel y Laura en cada ocasión social, en cada reunión familiar, en cada foto de revista. Su cabello castaño oscuro, con algunas hebras plateadas que brillaban bajo la luz tenue de su lámpara de cabecera, usualmente recogido en un moño estricto y práctico, parecía querer esconderse de la luz de los focos que iluminaban los salones principales, mientras sus ojos, de un intenso color avellana, reflejaban una melancolía profunda, un pozo sin fondo de sueños aplazados, de palabras no dichas y de dignidad herida, una herida que la acompañaba desde que su padre, el único que la comprendía, había comenzado a enfermar, y que rara vez lograba sanar por completo. Solo se cicatrizaba superficialmente, dejando una marca imborrable en su alma. El desprecio no siempre venía en palabras claras y directas, en gritos o insultos abiertos. A menudo se manifestaba en los silencios calculados, en las miradas furtivas, en los gestos sutiles pero punzantes de Gabriel, su hermano, y de Laura, su esposa, quienes dominaban el arte de la crueldad tácita, del menosprecio sin necesidad de alzar la voz.
En la mansión, el personal del servicio, aunque no la maltrataba abiertamente, la veía como la señorita Clara, la que ayuda con las flores. Una figura necesaria para el confort de don Elías, su padre enfermo, pero invisible para el resto de la jerarquía familiar. Un espectro más en los pasillos, silenciosos y grandiosos. Pero en las raras ocasiones en que Clara se cruzaba con Gabriel o Laura, el desprecio era palpable, casi tangible, una bofetada invisible que resonaba en el aire. Si Clara entraba en el salón principal mientras Gabriel hablaba por teléfono con socios importantes, su hermano la miraba por encima del hombro, sus ojos fríos escaneando la ropa sencilla de Clara, deteniéndose con una lentitud deliberada en sus zapatos modestos y gastados, con una mueca de desprecio apenas disimulada que le crispaba los labios. «Clara, ¿necesitas algo? ¿No ves que estoy en una llamada importante?» Los asuntos de la empresa son delicados y requieren toda mi atención, por favor. Soltaba Gabriel sin levantar la voz, pero con un tono que la hacía sentir como una intromisión grosera, una mancha inoportuna en el brillo de su perfecta burbuja de exclusividad y poder. Clara sentía el rubor subir por sus mejillas, el corazón acelerado, un nudo apretado en la garganta que apenas le permitía tragar saliva. La injusticia de ser tratada como una intrusa en su propia casa, por su propia familia, se incrustaba más profundo en su alma con cada interacción. Luego venía Laura, con su risa aguda y su voz cantarina, que siempre encontraba el modo más cruel y sutil de hacerla sentir pequeña e insignificante. Aún con esos viejos libros, Clara, deberías buscar un pasatiempo más productivo, o al menos más glamoroso. Gabriel y yo hemos estado pensando que podría ser de más utilidad si te dedicas a organizar los álbumes familiares. Son tantos, y tú tienes tanto tiempo libre, ¿verdad?, decía Laura, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una burla apenas velada que la hacía temblar de rabia contenida, una furia silenciosa que ardía en su interior. Esa monotonía de invisibilidad, de ser siempre la otra, la extraña, la que no encajaba en el mundo de los ricos, había forjado en ella una capa de resistencia, una armadura silenciosa y robusta, pero el dolor subyacente de la humillación nunca desaparecía del todo, sino que se acumulaba capa tras capa, una herida constante y profunda, que no cicatrizaba, que simplemente dolía en silencio. Pero bajo esa capa de aparente fragilidad y sumisión, bajo el velo de la mujer subestimada y despreciada por su condición social y sus humildes pasatiempos, latía un espíritu indomable, una mente prodigiosa forjada no en aulas universitarias de élite, sino en las horas de soledad forzosa, devorando libros de historia, de paleografía, de criptografía y de los intrincados mecanismos de las lenguas muertas, una pasión oculta y un refugio intelectual que le brindaba consuelo. Clara no solo tenía una memoria prodigiosa para los detalles, capaz de retener cada fecha, cada nombre, cada evento de un expediente, cada patrón de un tejido antiguo, cada matiz de una melodía clásica o cada palabra de una conversación distante, sino que poseía una inteligencia estratégica inusual, una habilidad innata para conectar puntos aparentemente dispares, para ver patrones ocultos donde otros solo veían caos. Su don era la observación aguda, la capacidad de leer entre líneas, de descifrar los gestos más sutiles,
los silencios elocuentes, las microexpresiones que revelaban las verdaderas intenciones de las personas y los secretos ocultos tras las fachadas más pulcras. Desde joven, se había sumergido en los viejos libros que encontraba en las bibliotecas públicas, desarrollando una pasión por la historia oculta, por los grandes relatos de corrupción y vindicación, por los misterios enterrados en el tiempo. Esta habilidad, esta sensibilidad para el detalle minucioso, este don para desentrañar las verdades ocultas de los entramados políticos y financieros complejos, era su tesoro más preciado, un arma silenciosa y devastadora que yacía dormida, esperando el momento de su despertar inminente. Nadie en su pequeño mundo, ni siquiera sus pocos amigos, conocía la profundidad de su intelecto, la agudeza de su percepción, la sofisticación de su pensamiento en el mundo de las complejidades humanas y los secretos ancestrales. La veían solo como una mujer talentosa en sus hobbies. Sí, pero demasiado idealista, demasiado terca para el mundo real. Una soñadora que vivía en su propio universo de libros viejos. Qué equivocados estaban en su ceguera ante su verdadera capacidad. Su pasado, un secreto celosamente guardado y casi olvidado, era el de una joven prodigio de la paleografía y la historia antigua que, en sus primeros años, había sido becada por una prestigiosa universidad, pero tuvo que abandonar sus estudios para cuidar a su padre enfermo, dejándola en el Simuldery. Anonimato. Pero ahora, esa anonimidad estaba a punto de ser desafiada. El antagonista principal de su historia era su propio hermano mayor, Gabriel, la encarnación de la ambición desmedida y la traición familiar. Él, un hombre pulcro y engreído, con el cabello impecablemente peinado y una sonrisa forzada que nunca alcanzaba sus ojos, se creía el dueño y señor de un pequeño universo de lujo y poder, el heredero indiscutible de una fortuna que, en realidad, no le pertenecía del todo, y cuyo origen verdadero él desconocía por completo. Él era la personificación de la arrogancia, el clasismo y el abuso de poder que se disfrazaba de éxito y sofisticación. En la mansión Duval, donde cada objeto de arte valía más que el salario de un año de Clara, el brillo de los cristales y el perfume de las flores frescas creaban una atmósfera de exclusividad que a Clara, secretamente, le repugnaba. Ella conocía el verdadero costo de esa opulencia, la vanidad vacía detrás de cada fachada de mármol y la avaricia voraz que a menudo se escondía bajo el disfraz del legado empresarial. Un legado que, muy pronto, él sabría que estaba construido sobre mentiras y secretos. La vida de Clara bajo el yugo de la injusticia se manifestaba en la monotonía gris de su rutina diaria, marcada por el ritmo incesante de la búsqueda de la verdad y la indiferencia del mundo. Cada mañana se levantaba al alba en su pequeño cuarto, el sol apenas asomando por la única ventana, pintando de un gris tenue las paredes con manchas de humedad y el recuerdo persistente de sus fracasos pasados. El aroma a café barato que preparaba para sí misma se mezclaba con el persistente olor a libros viejos y a polvo. Su día transcurría entre la jardinería para su padre, la restauración de sus libros antiguos y el cuidado de sus necesidades, buscando la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida, un secreto que la redimiría. Sentía el frío de las baldosas bajo sus rodillas al podar las flores
el dolor punzante en su espalda al pasar horas inclinadas sobre los documentos antiguos de su padre, un peso que se hacía más opresivo y cansado con cada día que pasaba, acumulándose en su cuerpo. Y cada día, al anochecer, se sentaba frente a su mesa de trabajo, observando las luces de la mansión encenderse, brillando como estrellas inalcanzables, ajenas a su triste realidad. La mansión, con sus techos altos y sus salones brillantes, era una postal constante de lo que le había sido negado, un recordatorio silencioso de su abandono y de la crueldad de su propia familia. Los momentos más dolorosos y punzantes eran cuando Gabriel venía a visitar a su padre enfermo. Su presencia, antes un anhelo de hermandad, se había vuelto una fuente de angustia. Llegaba a casa con una sonrisa forzada, con la voz alta, y cualquier comentario de Clara sobre la salud de su padre era motivo de impaciencia. «Clara, ¿está todo en orden? ¿No lo has estresado con tus historias de libros viejos? Padre necesita paz». Soltaba con un tono de voz que la hacía encogerse, como si su presencia fuera una molestia. En una ocasión, mientras Gabriel, Laura y el abogado de la familia discutían la herencia en el salón, y Clara intentó acercarse a su padre en el cuarto, Gabriel la detuvo con una mirada helada. «Clara, por favor, no estorbes. Los asuntos importantes son para los adultos. Esto es para los herederos, no para los que cuidan de las plantas». Su voz, aunque baja, estaba cargada de un veneno insidioso que se clavó como una daga helada en lo más profundo del corazón de Clara. Sus palabras la taladraban con desprecio, y Clara sintió el ardor en sus mejillas, el rubor de la humillación subiendo hasta sus orejas, el corazón latiéndole desbocado por la vergüenza y la rabia. Sus manos temblaron incontrolablemente, sus uñas se clavaron en sus palmas, un dolor físico que intentaba opacar el dolor emocional. La rabia, una furia silenciosa pero intensa, se fusionó con una tristeza profunda y devastadora, una melancolía que la invadía hasta los huesos. Él me desprecia. Cree que no soy digna, pero yo soy su hermana, su sangre. Él es ciego y cruel, pensó Clara, su mente en un torbellino. Sentía el dolor físico en el pecho, una opresión que le cortaba el aire, y tuvo que respirar hondo, una y otra vez, para no dejar que las lágrimas, que picaban con insistencia detrás de sus ojos, se desbordaran y revelaran su vulnerabilidad. No era la primera vez que la trataban así, que la despreciaban, pero la crueldad de Gabriel, su propio hermano, era aún más insoportable, una traición dolorosa que resonaba en cada fibra de su ser. Su mente, sin embargo, ya estaba trabajando, observando los detalles, el tono de voz de Gabriel, la forma en que sus ojos se desviaban de ella, el brillo de arrogancia en su mirada. En ese instante, una chispa, un fuego lento pero implacable, comenzó a arder en lo más profundo de su interior. La idea, aún difusa como la niebla matutina, de una vindicación. No sería una venganza por el desprecio personal, sino por la injusticia que él le había infligido, por la ceguera de su corazón y de su alma. La semilla del cambio, el primer indicio de que su vida estaba a punto de dar un giro drástico e impensable, llegó en la forma de un gesto final de su padre. Esa misma tarde, después de la humillación de Gabriel, don Elías, ya en sus últimas horas, tuvo un momento de inusual lucidez. Sus ojos,
normalmente velados por la enfermedad, se fijaron en los de Clara con una intensidad que la sobresaltó. Su mano temblorosa, con la piel translúcida y las venas marcadas, buscó la de Clara y la apretó con una fuerza sorprendente. Sus labios resecos se movieron y apenas un susurro salió de ellos. La carta, en el diario de Cronos, el verdadero tesoro, que no lo encuentren ellos. Mi niña. Su mirada se desvió hacia una vieja estantería de libros, polvorientos, en un rincón olvidado del estudio de su padre, que Gabriel y Laura nunca tocaban, pues despreciaban los libros antiguos. Luego su mirada volvió a Clara, suplicante, y su mano la guió hacia un tomo encuadernado en cuero cuyo título, Diario de Cronos, estaba casi borrado por el tiempo. Al retirarlo, un sobre antiguo, amarillento y sellado con un sello de cera ya deshecho, cayó sobre el suelo de madera, emitiendo un sonido suave pero resonante. Don Elías exhaló un suspiro. Sus ojos se cerraron y volvió a caer en su letargo final, el esfuerzo de ese último mensaje habiéndolo agotado. Clara tomó el sobre con manos temblorosas. Su corazón latió con fuerza, una mezcla de miedo, asombro y una excitación furtiva. La carta: en el diario de Cronos, el verdadero tesoro, que no lo encuentren ellos, mi niña. Swing. Las palabras de su padre resonaron en su mente. ¿Qué verdad? ¿Qué contenía ese sobre? ¿Y qué era el verdadero tesoro? La incredulidad inicial, esto debe ser un viejo recuerdo sin importancia, un delirio de su enfermedad. Luchaba encarnizadamente contra una creciente chispa de esperanza, o quizás de una sospecha fascinante que la carcomía desde dentro. Y si su padre, el único que la comprendía, le había dejado un rastro, un camino para alguien que tuviera la capacidad de descifrarlo. Esto podría ser una locura total, una fantasía de una mente cansada. Se dijo a sí misma en un susurro, sintiendo un escalofrío que le erizaba la piel. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si esta carta no es un simple recuerdo, sino una señal del destino, una pista para desvelar la verdad que he buscado toda mi vida? La duda se sembró, pequeña al principio, como una semilla en tierra fértil, pero persistente, creciendo con cada segundo que Clara observaba el sobre, cada pliegue, cargado de un nuevo significado. Esa noche, el rostro de Gabriel, su mirada despreciativa, y las palabras hirientes, «Esto es para los herederos, no para los que cuidan las plantas», se repetían en su mente como una imagen fija. Pero ahora, en la oscuridad de su cuarto, esas palabras empezaban a adquirir un eco vacío, ridículo, carente de poder. Recordó cada humillación, cada mirada de desprecio de su hermano, y ahora, cada una de ellas, sin saberlo, la había empujado, la había guiado hacia este momento trascendental. Siempre había tenido una afinidad inusual con los patrones, con los códigos, con la idea de que la verdad se escondía a menudo en los detalles más pequeños, en las palabras dichas a medias, en los secretos enterrados. Esa carta del padre no era solo una coincidencia fortuita. Era un hilo de oro en el laberinto, el hilo de Ariadna que podría sacarla de su laberinto de invisibilidad y humillación, un mapa hacia un futuro que jamás había soñado, un destino que le había sido arrebatado. La chispa de la determinación se encendió.
una llama solitaria pero poderosa en la oscuridad de su desesperación, iluminando un nuevo camino hacia una verdad que cambiaría su vida para siempre, y la de muchos otros, comenzando por la de Gabriel, su hermano ingrato. «Voy a encontrar esa verdad, cueste lo que cueste, padre», susurró al aire, su voz llena de una fuerza inusitada y una convicción férrea que la hacía vibrar. «Y voy a asegurarme de que la verdadera pobreza se revele, no la que él cree que yo represento, sino la pobreza de su alma y su corazón». El proceso de transformación y de investigación se convirtió en el santuario secreto de Clara, su razón de ser en los días y noches que siguieron, un propósito que la consumía por completo, alejándola del tedio y la penuria de su existencia anterior. No era un camino fácil, estaba plagado de obstáculos inesperados, de callejones sin salida burocráticos y de amenazas veladas, y la frustración la acechaba como una sombra constante, susurrándole al oído la palabra rendición en sus momentos de debilidad y cansancio extremo. Su primera acción fue la de un detective silencioso y metódico, una observadora aguda de las sombras y los detalles del mundo criminal y familiar que ahora le revelaban sus secretos. Durante las semanas siguientes, cada minuto libre que tenía, a pesar de su propio cansancio y la pena por la muerte de su padre, se convertía en tiempo para su misión encubierta, un juego de estrategia en la sombra del imperio de Gabriel. Comenzó por el sobre sellado. Con manos temblorosas, lo abrió. En su interior no había dinero ni joyas, sino una carta escrita en un papel antiguo y delicado, con una caligrafía elaborada, muy diferente a la de su padre. Las primeras líneas revelaron una verdad que le heló la sangre. Mi querida Clara, si estás leyendo esto, significa que el momento ha llegado. Sabía que tú, y solo tú, con tu mente curiosa y tu corazón puro, entenderías mi última voluntad. Esta carta es mi testamento secreto, el que anula a cualquier otro, y su contenido te revelará la cruel verdad sobre Gabriel y por qué te pido que hagas lo que es justo. Clara sintió un escalofrío. La carta detallaba la historia del origen de la fortuna familiar. Revelaba que la base de la riqueza de los Duval no se había construido, como se creía, sobre la industria textil de su abuelo, sino sobre un oscuro secreto, el fraude y la usurpación de tierras de una comunidad indígena ancestral décadas atrás, un crimen orquestado por su bisabuelo, y luego, encubierto por su abuelo y su padre, don Elías, quien arrepentido en sus últimos años, había intentado encontrar una forma de redimirse, sin éxito. Gabriel, sin saberlo, se había beneficiado de una fortuna manchada de sangre. La carta también exponía cómo Gabriel, con su ambición desmedida, había estado manipulando a su padre enfermo, impidiendo que accediera a ciertos documentos o que hablara libremente para asegurarse de ser el único heredero, y como Laura lo había alentado en su avaricia. Don Elías, con el corazón roto por la crueldad de su hijo y la mentira de su legado, había preparado este testamento secreto para asegurarse de que su fortuna fuera para las causas justas, para reparar el daño histórico, y que Clara, su hija olvidada, fuera quien velara por ello. Clara no solo debía descifrar el testamento secreto, que contenía instrucciones para acceder a un fideicomiso oculto, sino que debía encontrar pruebas irrefutables de la manipulación de Gabriel y Laura y de la existencia del fraude ancestral.
Su investigación la llevó a los archivos del viejo abogado de la familia, un hombre ya fallecido, pero cuyos documentos estaban en un almacén subterráneo cubiertos de polvo. El aroma a papel viejo y a secretos oscuros era su perfume ahora. Buscó cartas, recibos de pagos, registros de llamadas, viejos mapas de propiedades. Hubo días de desesperación profunda, donde se sentía abrumada por la inmensidad de la tarea y la complejidad de la red de engaños que envolvía a su familia, una red que abarcaba generaciones. Una tarde, mientras intentaba descifrar un intrincado recibo de transferencia de dinero a un fondo de compensación que nunca llegó a su destino, el texto estaba borroso y la frustración la invadió. Sus ojos le dolían por el esfuerzo. Su mente se sentía agotada por la concentración. Esto es demasiado complejo. ¿Y si es inútil? ¿Y si no encuentro las pruebas definitivas para un crimen tan antiguo? Susurró, su voz rota por la duda. Se sentó en una silla dura y fría, el corazón latiéndole desbocado. Pero la imagen de su padre, su mirada suplicante, la humillación constante de Gabriel, la impulsó a levantarse de nuevo. Number, su verdad, merece salir a la luz. Y ellos pagarán por su crueldad y por la de sus ancestros. El entrenamiento de Clara no era solo para descifrar documentos, también era estratégico. Necesitaba dominar el lenguaje legal y forense, el arte de la persuasión, la psicología del engaño para desvelar la verdad. Pasó noches enteras en su pequeño cuarto, bajo la luz tenue de una lámpara, estudiando tratados de derecho corporativo, de herencias, de investigación forense. Contactó discretamente a una joven abogada idealista, Sofía, que había renunciado a una firma de abogados de élite para dedicarse a la justicia social, un alma afín a la suya, que ya había ayudado a otros en historias similares. Sofía, al principio, se mostró escéptica ante la historia de un legado ancestral oculto y un fraude que se remontaba a generaciones, acostumbrada a los casos más mundanos. Pero al ver la determinación de Clara, la evidencia que había recolectado con su memoria prodigiosa y sus habilidades de paleógrafa, y las pistas que había descifrado en la carta de su padre, su escepticismo se transformó en asombro. Esto es un caso histórico de fraude y usurpación, Clara, murmuró Sofía, sus ojos brillando con emoción. Si esto es cierto, la fortuna Duval se ha construido sobre un crimen, y usted es la única que puede corregirlo. La confianza se forjó rápidamente entre ellas, una alianza inesperada pero formidable. Clara aprendió a modular su voz, a elegir su vestuario para proyectar autoridad sin ostentación, a manejar su postura, a proyectar una autoridad silenciosa pero innegable. Sus manos, que antes solo conocían el cuidado físico, ahora se movían con una nueva delicadeza sobre tabletas digitales, investigando transacciones financieras antiguas, analizando documentos legales. Descubrió que ciertos patrones financieros en las cuentas de los Duval eran en realidad indicadores de grandes desvíos de fondos, de operaciones fraudulentas que pasaban desapercibidas para los menos perspicaces y que se remontaban a la época de la usurpación. Fue un proceso lento, tedioso, lleno de frustración. Sus ojos le dolían por el agotamiento, su mente se sentía agotada por la constante concentración, pero cada pequeño avance, cada cifra descifrada, cada conexión que hacía, le daba un subidón de adrenalina que la mantenía despierta y enfocada.
Mi verdad es más fuerte que su mentira y que la de sus ancestros, pensó, una certeza que se apoderaba de ella. Un día, mientras revisaba una serie de viejos diarios del propio bisabuelo Duval, los que su padre, don Elías, había escondido, encontró la prueba definitiva. Un diario donde el bisabuelo confesaba el fraude de la usurpación de tierras y detallaba cómo había silenciado a los líderes indígenas con amenazas y dinero, y cómo había ocultado la verdad a sus propios descendientes, incluyendo a don Elías. Y lo que le heló la sangre. El bisabuelo mencionaba un cofre oculto en la antigua biblioteca de la mansión, que contenía los documentos originales del fraude y la ubicación de los verdaderos herederos de las tierras. Ahí estaba la verdad, que le daría autoridad total y los recursos necesarios para la vindicación. Era la prueba del crimen de su propia familia, de su avaricia sin límites. Ahora sabía qué hacer: exponer la verdad en el momento oportuno, en el lugar adecuado. Cada descubrimiento la alimentaba, cada obstáculo la endurecía, forjando su espíritu como el acero. La búsqueda de la verdad era agotadora, consumía sus días y noches, pero la promesa de justicia, la idea de desvelar la podredumbre que se escondía detrás de la falsa moralidad de Gabriel y el legado Duval, le daba la fuerza para seguir adelante, impulsándola hacia un futuro incierto pero lleno de una determinación inquebrantable. A medida que el plan de Clara, meticulosamente elaborado como un complejo tapiz de verdades ocultas, tomaba forma como un reloj de precisión, la tensión comenzó a escalarse de manera palpable, no solo para ella, quien sentía la adrenalina correr por sus venas con cada día que pasaba, sino también para los antagonistas, Gabriel y Laura, quienes, sin saberlo, sentían la presión de una amenaza invisible, una sombra creciente que se cernía sobre ellos. La paranoia y la desesperación comenzaron a instalarse como inquilinos no deseados en el corazón de Gabriel y Laura. Días antes de la lectura oficial del testamento de don Elías, que había fallecido hace poco, Gabriel notó algunas discrepancias en los informes financieros de la empresa familiar, cifras que no cuadraban con su previsión de herencia. Lo desestimó como un error menor, pero el germen de la duda, esa pequeña espina, ya estaba sembrado en su mente, una inquietud silenciosa que no podía ignorar. Una tarde, mientras Gabriel revisaba los detalles del funeral de su padre en su lujosa oficina, recibió una llamada anónima en su línea privada. Una voz grave y distorsionada, casi fantasmal, le susurró: «¿Estás seguro de que tu herencia es tan limpia como la pintas? Hay una verdad enterrada, un secreto que te hará perder todo. La verdad está en los diarios de tu bisabuelo». Gabriel palideció. Su mano temblaba mientras sostenía el auricular, una gota de sudor frío escurriéndole por la sien. ¿Quién habla? Esto es una locura, una amenaza. Swingó, su voz estridente y aguda, mientras la persona al otro lado colgaba sin dar más explicaciones. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda, un nudo gélido en el estómago que le cortaba la respiración. Miró a su alrededor, la opulencia de su oficina, los retratos de sus ancestros. Esto es ridículo. Todo es mío. Todo está bajo control, se repitió intentando convencerse. Pero la inquietud era innegable.
una sensación de que el suelo bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. Laura, al verlo, se acercó con el ceño fruncido. «¿Qué pasa, Gabriel? ¿Quién te ha llamado?» La voz de Gabriel se volvió más cortante con ella. Sus órdenes, más imperativas, una señal de su creciente nerviosismo. Clara, por su parte, observaba desde la distancia, a través de las noticias que Sofía le filtraba, cómo la tensión carcomía a Gabriel y Laura. Están a la defensiva, al borde del colapso, pensó. Una sonrisa apenas perceptible en sus labios, una satisfacción contenida. Están perdiendo el control. Esto es bueno. La verdad los está acorralando. Sabía que algo andaba mal, que una sombra se cernía sobre ellos, pero no podían señalarlo. No podían identificar la fuente de su inquietud. No sospechaban, ni por un instante, que la fuente de su creciente paranoia era la misma mujer que habían despreciado y relegado al olvido, la plantita Clara, la que ahora estaba a punto de desvelar sus secretos más oscuros. Cada mirada de desconfianza, cada palabra apenas velada por Gabriel o Laura, solo la impulsaba más profundamente en su camino hacia la verdad y la vindicación. La adrenalina le recorría las venas, un combustible silencioso, una fuerza implacable. Estaba lista. El día de la lectura del testamento oficial de don Elías llegó, un día gris y lluvioso, casi presagiando la tormenta que se desataría. El escenario era la gran sala de la mansión Duval, un espacio de techos altos y libreros llenos de volúmenes antiguos, donde el mobiliario pesado y las cortinas de terciopelo creaban una atmósfera de solemnidad y expectativa. Los invitados, los parientes más cercanos, socios de negocios y abogados, ocupaban los sillones de cuero, sus rostros mostrando una mezcla de falsa solemnidad y genuina curiosidad por el destino de la vasta fortuna de don Elías. Gabriel y Laura, vestidos de riguroso luto de seda negra y perlas oscuras, con los rostros demacrados pero la postura rígida, presidían la escena, intentando mantener una imagen de dolor contenido, aunque sus ojos escaneaban furtivamente a la multitud, buscando cualquier indicio de amenaza. Clara, discreta en un rincón, observaba, el sobre de su padre bien sujeto en sus manos. El abogado de la familia, un hombre mayor y con voz grave, comenzó la lectura del testamento oficial, el documento que todos esperaban, el que otorgaba la mayor parte de la fortuna a Gabriel. La voz del abogado resonaba en la sala, lenta y monótona, detallando propiedades, acciones, fideicomisos. Gabriel y Laura escuchaban con una sonrisa apenas perceptible de triunfo en sus labios, sus ojos brillando con avaricia, ya saboreando su victoria. Justo cuando el abogado se disponía a anunciar el final de la lectura, una voz clara y firme, que no era la suya, resonó en la gran sala, silenciando abruptamente el débil murmullo de los asistentes. «Permítanme un momento, señor abogado. Creo que hay una última voluntad de don Elías que debe ser leída, una que quizás no todos conocen, una verdad que exige salir a la luz, una que algunos han intentado enterrar bajo montañas de mentiras y avaricia». Todos los ojos se volvieron hacia la figura de Clara, que había avanzado lentamente. Desde su rincón, su presencia, aunque discreta en su ropa sencilla, imponente en su calma y determinación. Su cabello recogido en un moño estricto enmarcaba un rostro sereno,
Un murmullo de confusión y sorpresa se extendió por la sala. ¿Quién es esa mujer? ¿La hija olvidada? ¿La que cuida las flores? Component placement se escuchaba entre los susurros. Gabriel frunció el ceño. Sus labios se tensaron en una línea delgada. Su rostro se puso lívido. Se puso de pie abruptamente, su voz llena de furia. «¡Seguridad! ¿Qué hace esta intrusa aquí? ¡Saquen a esta descarada!» «Está arruinando la lectura del testamento de mi padre». «Component placement», exclamó, el pánico mezclándose con su indignación, su máscara de perfección derrumbándose. Laura, a su lado, soltó un grito ahogado. En ese momento de caos incipiente, Clara alzó una mano, en la cual sostenía la carta antigua de su padre y un pequeño cofre de madera oscura. «Antes de que me saquen», dijo Clara, su voz suave pero resonante, cada palabra clara y llena de una autoridad inesperada. «Déjenme presentarles la verdadera historia de esta fortuna y el verdadero legado de don Elías. No el que Gabriel ha falsificado y exhibido, sino el que se construyó sobre la sangre de inocentes y el crimen de nuestros ancestros». El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Clara conectó una memoria USB a un proyector que Sofía había instalado sigilosamente, y las imágenes se proyectaron en la pantalla gigante que hasta ese momento había mostrado el logo de la empresa Duval. Lo que apareció fue una serie de documentos históricos, mapas antiguos de propiedades indígenas, registros de ventas fraudulentas firmadas por su bisabuelo, diarios con confesiones de sobornos y amenazas, y lo más impactante, la última carta de don Elías, donde confesaba el crimen de sus ancestros, su propio arrepentimiento, y cómo Gabriel lo había manipulado para impedir que revelara la verdad, y le legaba a Clara no solo el fideicomiso y la fortuna para la reparación histórica, sino el cofre que contenía las pruebas irrefutables. Las pruebas eran irrefutables. Gabriel fue el primero en reaccionar. Su rostro se descompuso, pasando del shock a una palidez marmórea, sus ojos inyectados en sangre. «Mentiras. Todo es una farsa. Esa mujer está loca. Son invenciones». «¡Swing!», gritó, su voz estridente y aguda, mientras intentaba abalanzarse sobre Clara, pero fue contenido por la seguridad del evento y el abogado de la familia, que había visto las pruebas y estaba en shock. Sus manos temblaban incontrolablemente, su frente perlada de sudor frío, sus labios temblaban en una mueca de ira y terror. Laura, a su lado, soltó un grito histérico antes de desmayarse, cayendo de forma inelegante sobre uno de los sillones. Los invitados, antes aduladores, ahora lo miraban con horror y desprecio. En ese momento de caos absoluto, de desorden y revelación, Clara alzó la voz, su mirada fija en Gabriel, una calma que heló la sangre de su hermano. «Gabriel», dijo Clara, su voz suave pero resonante, cada palabra clara y llena de una autoridad que nunca antes había tenido. «Tú me robaste mi parte, me humillaste, me dijiste que era solo la que cuidaba plantas. Pero la verdad es que tú te has beneficiado de una herencia manchada de sangre, de un crimen atroz. La verdadera pobreza aquí es la tuya, la de tu alma, la que te impide ver la verdad, la que te cegó a la justicia de tu propio padre, quien intentó repararlo antes de morir. Hoy, la verdad de nuestro padre,
la de nuestros ancestros, te alcanza. Su voz no era de venganza, sino de fría, implacable justicia. La atmósfera del salón era una mezcla explosiva de shock, indignación y asombro. Los murmullos se transformaron en un clamor de sorpresa y vergüenza ajena. La dinámica de poder se invirtió en un parpadeo. De repente, Gabriel no era el heredero. Era el acusado, expuesto, vulnerable, sus secretos al descubierto ante el mundo entero. La humillación que Clara había soportado durante años se le devolvía ahora multiplicada por 1000 a Gabriel y a Laura, en la mirada de cada invitado que antes los reverenciaba y ahora los miraba con asco. En ese instante, varios hombres vestidos de civil, que se habían mezclado discretamente entre los asistentes, avanzaron hacia Gabriel y Laura. Eran agentes de la fiscalía, alertados por Sofía, que había coordinado todo en secreto con la ayuda del abogado de la familia, quien, al ver las pruebas irrefutables de Clara, había decidido hacer lo correcto. Señor Gabriel Duval, señorita Laura, quedan ustedes detenidos por cargos de fraude, manipulación de testamento y ocultamiento de pruebas en un caso de usurpación y crimen ancestral, declaró uno de ellos, su voz firme y contundente, mientras les ponía unas esposas discretas pero inconfundibles. Gabriel, pálido y sudoroso, intentó resistirse, suplicar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta, sin fuerza, sin su habitual arrogancia. El sonido metálico de las esposas fue la única música que se escuchó, un lúgubre acorde final para la sinfonía de su destrucción. La lectura del testamento había terminado, no con la fortuna de Gabriel, sino con su arresto y un escándalo de proporciones épicas que resonaría en la historia de la ciudad y más allá, desvelando la verdad del legado Duval. La caída de Gabriel y Laura fue tan abismal y humillante como su ascenso había sido arrogante y descarado. La noticia del escándalo en la lectura del testamento y su detención se propagó como un incendio forestal por todos los noticieros, periódicos y redes sociales del país y el mundo. El escándalo de la usurpación ancestral, el fraude y la traición de Gabriel a su propia hermana y a la voluntad de su padre fue el tema principal de conversación durante semanas. Las investigaciones legales se profundizaron, desenterrando capa tras capa de corrupción, evasión fiscal y manipulaciones financieras que habían sostenido el imperio de los Duval. Gabriel, encarcelado, enfrentó un juicio largo, mediático y humillante, donde cada detalle de su vida de opulencia y engaño era expuesto sin piedad. Sus abogados, antes infalibles, no pudieron hacer nada contra la montaña de pruebas irrefutables que Clara y Sofía habían recolectado. Las escenas de Gabriel, antes tan arrogante y altivo, ahora desaliñado y abatido en el banquillo de los acusados, fueron transmitidas por televisión, un festín para aquellos que siempre habían sospechado de su falsa virtud. La prisión se convirtió en su nueva realidad, un lugar gélido, oscuro y deshumanizante, donde el lujo y el poder que tanto había valorado eran completamente irrelevantes. Se le despojó de sus bienes, de su estatus social, de su nombre, que de repente era sinónimo de criminal y traición. Su desesperación era palpable. Sus gritos de protesta se ahogaban en el eco de los barrotes, un lamento ahogado en la oscuridad de su nueva existencia. Laura, aunque no fue encarcelada por su menor implicación directa en los crímenes de sangre, sufrió el ostracismo social más brutal. Su vida de lujo se desmoronó.
Perdió sus amistades, sus propiedades, y su nombre quedó manchado para siempre, viviendo en la ignominia que tanto había despreciado. El ascenso meteórico de Clara tras el escándalo fue un testimonio luminoso del poder de la verdad y la resiliencia inquebrantable del espíritu humano. La justicia, aunque tardía, le había devuelto no solo su dignidad, sino un propósito aún mayor. Con la recuperación del fideicomiso y la fortuna de los Duval, ahora legítimamente canalizada hacia ella, Clara se convirtió en una figura respetada y admirada. Aceptó su nuevo rol con la misma humildad con la que había soportado la adversidad, pero con una visión clara y una determinación renovada. Su primera acción fue establecer la Fundación Duval para la reparación histórica y la conservación indígena, dedicando la mayor parte de la fortuna a compensar a las comunidades indígenas usurpadas y a proyectos de preservación cultural y ambiental, cumpliendo así el verdadero deseo de redención de su padre. Clara utilizó su nueva posición para ayudar a otros, para crear oportunidades para jóvenes talentos que, como ella, creían en el poder de la verdad y la justicia. Su fundación se convirtió en un faro de integridad, un recordatorio constante de que el verdadero valor de una persona no reside en el dinero, sino en la honestidad y la valentía de enfrentar un legado oscuro. Viajó por el país, contando su historia, inspirando a otros a luchar por la justicia, a no rendirse jamás. En un evento de la fundación, años después, Clara se encontró con el antiguo abogado de la familia, el que había intentado silenciarla. Al verla, el hombre palideció, sus ojos llenos de vergüenza y un atisbo de arrepentimiento. «Señorita Clara, lo siento. Fui un ciego. Nunca vi su verdadero potencial y la verdad que usted representaba», balbuceó. Clara le dedicó una sonrisa serena, sin rencor. «El pasado queda atrás. Lo importante es que la verdad siempre encuentra su camino y la justicia prevalece». La historia de Clara, la mujer que se levantó de las cenizas de la humillación, que desenterró un secreto ancestral y corrigió un legado manchado, es un himno imperecedero a la dignidad y la perseverancia. Nos recuerda que la justicia siempre encuentra su camino y que la verdad, aunque enterrada por generaciones, siempre sale a la luz. Su legado no fue solo la caída de un hermano codicioso, sino la inspiración de miles de almas que, como ella, se sentían invisibles. Ella demostró que la verdadera riqueza reside en el corazón y que la dignidad, una vez restaurada, brilla con una intensidad que ninguna oscuridad puede apagar.